Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV, en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 492-2014, resuelto por la primera sala bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En este asunto, la primera sala analizó el tipo de interés que tenía un periodista para promover un juicio de amparo indirecto en contra de una norma penal que sancionaba la práctica conocida como halconeo, así como la constitucionalidad de dicho precepto. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les comentaba, un periodista presentó un amparo en contra de un artículo del Código Penal del Estado de Chiapas que sancionaba la obtención y transmisión de información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas con el propósito de evitar que una persona fuera detenida o para facilitar la realización de una actividad delictiva. El quejoso argumentó que dicha disposición violaba sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información, pues restringía la búsqueda, obtención y transmisión de información, la cual es necesaria en el ejercicio de la profesión periodística. La primera sala estudió diversos aspectos del interés del quejoso para acudir al juicio de amparo y la afectación que pudiera provocar la norma en su esfera jurídica por su sola existencia y sin que mediara un acto concreto de aplicación. Asimismo, estudió la constitucionalidad del tipo penal a la luz del parámetro de regularidad constitucional relativo a los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión. Para platicar sobre este tema nos acompañan Agustín Tepetate, de Derecho de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Katia Ocampo, de Derecho de la UNAM, Iván Saichan, de Derecho del ITAM, Carlos Anaya, de Derecho de la Salle, y Mineri Colín, de Derecho del CIDE. Muchas gracias por estar aquí, qué gusto volver a verlas y volver a verlos. Sin duda es un tema bastante interesante y una sentencia que nos va a arrojar muchos puntos de discusión. Pero en este primer bloque del programa me gustaría que me platicaran en términos generales qué les pareció la sentencia, a favor, en contra y por qué. Iván, empezamos contigo porque hace mucho tiempo no te veía. Gracias por la invitación, Alejandro, a ti y a todo el equipo de Derecho a Disentir. Pues se me hace una sentencia bastante interesante y controversial, ¿no? Creo que toca un tema pues bastante importante en lo que es México, que es el tema de la libertad de expresión y acceso a la información, ¿no? Porque si bien, como ya mencionabas, señalaba el Código Penal pues que penaba la conducta de que quien obtuviera y proporcionara información relativa a la seguridad pública o a las Fuerzas Armadas, pues pudieran ser, digamos, procesadas penalmente o inclusive en el peor de los casos, pues condenadas y privadas de la libertad, pues también señala que es con el propósito de evitar que esta información pues fuera para que el sujeto activo del delito fuera detenido o pues que pudiera, digamos, concretar una actividad delictiva que afectara a terceros, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría señalar es pues la importancia de la libertad de expresión y acceso a la información, ¿no? Porque básicamente el periodismo ¿de qué vive? Pues de evaluar el actuar de las autoridades y las instituciones, ¿no? En este sentido, pues a través del acceso a la información, a través de estas solicitudes que digamos que pues los sujetos obligados, que son las entidades públicas, pues tienen la obligación de presentar cierta información, siempre y cuando esta información pues no sea reservada o confidencial. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tiene que pasar un principio del daño. Digamos, esta información puede ser reservada solo si puede causar perjuicio al interés público y a la seguridad nacional que se divulgue, ¿no? Pero en este sentido, pues parece que el gobierno de Chiapas y sobre todo la legislatura, pues sí estaban amedrentando pues al periodismo, ¿no? Porque sabemos que en México pues no solamente se persiguen a los periodistas a través de causas penales, sino pues también a través de intimidaciones de hecho, ¿no? Las famosas mañaneras, que ya no solo es del gobierno federal, sino también de ciertas gobernadores y gobernadoras, ¿no? Donde señalan que pues nada más por cuestionar, digamos, la evaluación de ciertas políticas públicas, pues que ya son fake news o que están vendidos, ¿no? Entonces creo que
esta sentencia pone el dedo en el renglón en un tema muy importante y creo que la Suprema Corte en este sentido pues sí hace señalar de que imagínate aparte de todas estas intimidaciones pues protege digamos no admitiendo este tipo de reglas, ¿no? Que pues si digamos investigas cuestiones de seguridad pública pues te puedan meter al bote. Ok, muchísimas gracias. Me parece que tocas un punto trascendental, Iván, porque en efecto con tu participación podemos delimitar que hay algunos de los derechos que entran en juego en esta discusión. Sin embargo, también del otro lado tenemos el tema de seguridad pública, ¿no? Si bien lo mencionas, el tema es súper preocupante, el panorama que vivimos para el periodismo actual en México, ataques por todos lados. También tenemos que tomar en cuenta que vivimos un tema de delincuencia organizada brutal en el país, ¿no? Y que vivimos de un trasfondo donde hubo una guerra contra el narcotráfico, en el cual muchas de las autoridades, sobre todo al norte del país, se vieron rebasadas, ¿no? Y ese es por lo menos a nivel personal, es la primera lectura que hago del artículo, ¿no? Esa necesidad de que tenga normas jurídicas las autoridades para poder desempeñar su función pública y en algún momento pues detener a las personas y sujetarlas a un proceso penal. Mireli, qué gusto tenerte por aquí. Platícame un poquito tu opinión acerca de la sentencia, a favor, en contra, ¿por qué? Muchísimas gracias. A mí también me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, yo creo que la Corte hace un buen trabajo al momento de defender la libertad de expresión, porque como ya lo comentó mi compañero Iván, la libertad de expresión es un pilar fundamental dentro de las democracias y creo que con los periodistas es fundamental que esta se pueda llevar a cabo de una manera totalmente y no parcial, porque igual comentabas sobre lo de la seguridad pública, también siento que es como un concepto un poco ambiguo en el que pueden entrar diversos supuestos y que al no ser tan específico y al permanecer en esta ambigüedad puede resultar peligroso el hecho de que solamente bajo ese supuesto, bajo ese pretexto, pretendan limitar la libertad de expresión de los periodistas en el país. Perfecto. Me quedo con este punto que destacas muy bien y que sin duda iremos desmembrando poco a poco, pero la libertad de expresión, como bien lo ha señalado la Corte en múltiples precedentes, cumple con dos funciones, ¿no? Una a nivel individual y otra a nivel colectivo en la misma formación de lo que entendemos por un Estado democrático constitucional, ¿no? Y este derecho de acceso a la información, que está muy relacionado con la libertad de expresión, también tiene un trasfondo de rendición de cuentas y de vigilancia a las autoridades públicas fundamental en esta época, ¿no? Agustín, qué gusto, ya llevaba rato sin verte, pero siempre es un placer tenerte por acá. Platícame, ¿a favor, en contra de la sentencia y por qué? Sí, pues muy buenas tardes. Agradecer nuevamente el espacio que dan para conversar sobre este tema que es muy interesante. Bueno, creo que para empezar, el fondo de este asunto es completamente pues trascendente para la vida pública de México, en el sentido de que estamos hablando de dos temas muy importantes como son la cuestión de la libertad de expresión, particularmente del periodismo, pero también de la seguridad pública. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una norma que fue creada en 2013, lleva relativamente muy poco tiempo que se había declarado una absurda y mal planeada guerra contra el narcotráfico, y es natural y entendible que los legisladores locales, incluso pues, los legisladores de todos los estados de la República, pues estuvieran buscando formas de pues combatir la cuestión de la delincuencia organizada, particularmente pues con esto que se conoce comúnmente como halconeo, ¿no? Y además surge cuando en la necesidad de un estado de combatir actividades ilícitas como el halconeo, pues se plantean reglas o se plantean tipos penales que pues son sobreinclusivos. En este caso, un legislador que tenía la intención de sancionar a esas personas que están al servicio del crimen organizado, pues termina afectando la actividad periodística, que pues está de más decirlo, es parte fundamental, es eje para la conversación pública, sobre todo para la crítica y también para el reconocimiento de lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal los gobiernos. Perfecto. Muchísimas gracias, Agustín. Enseguida retomo un punto muy importante de tu participación. Carlos, también qué gusto tenerte por acá. Ya no nos había tocado coincidir, pero siempre es un placer que nos acompañes. A ver, platícame. ¿A favor, en contra, por qué? Hola Alejandro, buenas tardes compañeros. Pues yo en contra estoy de la sentencia, ¿no? Si bien entiendo que uno de los derechos que se está ponderando en la sentencia es la libertad de expresión, el derecho a la información, creo que también se están vulnerando otros derechos,
por ejemplo, lo podemos hacer una comparación con el caso de Florence Cassés, que a veces por la introducción de los medios dentro de un procedimiento, pues puede violar el debido proceso. Entonces no sabemos qué tanta información pueda llevarse a cabo, o qué tanto material periodístico se pueda llevar a cabo. Y pues bueno, también creo que la sentencia, algo muy rescatable es que habla de la teoría del daño, habla de la disuasión, ¿no? Y creo que podemos abordar muchísimos esos temas, porque pues yo diría, pues qué norma no lleva o no te conduce a disuadir el actuar del ser humano. Entonces a mí me gustaría plantear ello. Yo la verdad estoy en contra de dicha sentencia. Hay muchos puntos rescatables, como cómo desarrollan el interés legítimo, cómo hacen la diferencia entre un interés legítimo, uno jurídico y un interés simple. Creo que eso es espectacular de la sentencia, pero aún a pesar de ello, yo estaría en contra de dicha sentencia. Ah, pues perfecto, ya de ahí se planteó que va a estar dividido el asunto, y eso me parece muy bueno. Y como bien lo mencionas, uno de los puntos bastante interesantes de la sentencia es la determinación del interés del quejoso, ¿no? Porque, como lo hemos venido platicando, en principio es una norma que está dedicada a penar o a sancionar actividades como el halconeo, ¿no? Y lo primero que llama la atención es que el quejoso es un periodista, ¿no? En este primer acercamiento, pues una persona podría decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver un periodista con el tema del halconeo? Con esa pregunta te quisiera dar la bienvenida, Katia. Siempre es un gusto que estés acá y nos compartas todo tu conocimiento sobre la materia. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra, por qué? Gracias, a mí también me da mucho gusto estar aquí. Francamente tengo opiniones divididas de la sentencia. Creo que hay bastantes argumentos para defenderla y también hay bastantes argumentos para estar en contra. Y esto es causado precisamente porque por un lado tenemos el contexto del crimen organizado que hemos estado viviendo pues ya prácticamente en las últimas 2 décadas, y también tenemos el otro contexto que también es muy doloroso de los ataques a periodistas. Creo que son 2 realidades que tiene nuestro país que están íntimamente relacionados porque también los periodistas, además de sufrir ataques por parte de, digamos, autoridades que son como, pues intentan disuadirlos, ¿no? Para que no den a conocer cierta información. Lo cierto es que los periodistas también sufren ataques por parte del propio crimen organizado, desafortunadamente. Pero también a menudo nos enteramos de que las fuerzas de seguridad sufren, por ejemplo, de emboscadas. Van camino a un operativo y los emboscan y mueren 10, 15, 20 miembros de las fuerzas de seguridad. Y incluso podemos verlo de forma abstracta y decir, pues son autoridades y están realizando ciertas funciones y entonces ellos como tienen una relación de poder sobre los periodistas, digamos, ¿no? Y entonces vamos a privilegiar la libertad de expresión de los periodistas. Sí, pero también hay vidas en juego del otro lado, porque hemos perdido muchas vidas de personas militares, de personas policías, que están todos los días también combatiendo pues la inseguridad en nuestro país. Entonces, francamente me cuesta decir si estoy a favor o en contra. Creo que hay bastantes argumentos de ambos lados. La sentencia es controversial y me gusta que tome en cuenta los 2 derechos importantísimos, que es libertad de expresión y acceso a la información. Y uno de los puntos muy importantes es justamente que el quejoso es un periodista y no era el destinatario principal de la norma, aparentemente, en principio, sino es que la Corte después analiza y dice, bueno, pero si no es como el destinatario inicial, finalmente la norma sí tenía un efecto disuasivo en su actividad diaria, en su actividad laboral, y que incluso podía volver ilícita su propia profesión, ¿no? Al verse amenazado de estar sujeto a un procedimiento penal, sí difundía información que él mismo no sabía si podía ser reservada o confidencial. Y uno de los argumentos ahí que a mí me causa un poco de conflicto es la intención. Con la intención de evitar que se capture, por ejemplo, a ciertas personas que cometen actividades ilícitas, o como pues facilitar que incluso se cometan actividades ilícitas, ¿no? Creo que en ese tema de la intención es en lo que no estoy muy de acuerdo cómo lo resolvió la Corte. Perfecto. Me parece que con esto que mencionas podemos ir delimitando un poquito el primer tema de discusión.
En efecto, a mí me surge la misma duda que a ti, ¿no? ¿Por qué un periodista va a venir a impugnar una norma que está dirigida a castigar el halconeo, ¿no? Una actividad meramente delictiva. Enseguida voy contigo, Iván. Para poner en contexto un poquito a la gente que está en casa, la norma de este Código de Chiapas lo que castiga es la obtención y la proporción de información confidencial o reservada de las Fuerzas Armadas o de seguridad pública con un propósito, es decir, este es un componente importante de la norma, porque tiene que ser con el propósito de evitar que el sujeto o los sujetos activos del delito sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva en agravio de un tercero. Y después ya vienen distintos elementos que pudieran aumentar la pena. Pero vemos estos dos factores, ¿no? Una cosa es la obtención y la proporción, pero esto no es suficiente. Además, tenemos que acreditar que exista un propósito. Y esto es un poquito lo que mencionaba Katia. Iván, voy contigo. Pues ahorita me parece muy interesante el análisis jurídico que han hecho mis compañeras y compañeros, pero creo que no debemos olvidar también la parte política y social, que yo creo que es lo que impulsó a este periodista, ¿no? O sea, digamos, Chiapas pues siempre ha sido una entidad federativa gobernada únicamente por dos partidos políticos, ¿no? Y digamos, no es historia nueva o un hecho notorio saber que pues las fiscalías normalmente pues dependen del gobernador, ¿no? O la gobernadora, y muchas veces pues se abren carpetas de investigación por el simple hecho pues de amedrentar de cierta manera pues a gente que busca, como decías, buscar la rendición de cuentas, ¿no? O exponer ciertos elementos de política pública, en este caso la seguridad pública, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí le doy esta parte a la Suprema Corte, porque señala esta parte del artículo que concreta en cualquier, digamos, actividad delictiva. Y aquí el problema es que, pues, actividad delictiva, pues, pueden entrar muchísimas cosas dentro de las interpretaciones del Código Penal de Chiapas, ¿no? O sea, yo sé que aquí estamos hablando de crimen organizado y otras, pero no necesariamente este artículo señala esa parte, ¿no? Entonces creo que, pues digamos, como se da la dinámica de poder en México, pues esto sí podría, o sea, si no lo hubiera señalado así la Corte, pues seguir dando pie a que pues se diera este chilling effect, ¿no? Que es este efecto amedrentador para que las y los periodistas pues no tengan los incentivos necesarios pues para buscar información relativa a la seguridad pública, ¿no? Que como sabemos, pues sí es información muy sensible, pero creo que las y los ciudadanos también tenemos derecho a saber pues cómo están ejerciendo las políticas, ¿no? O sea, cómo están actuando los elementos de seguridad pública estatal y municipal. Entonces, aquí lo que la Suprema Corte creo que también pues pone un punto sobre la mesa es esta parte de la indefinición, ¿no? O sea, digamos, que una persona normal como ustedes o como yo, pues no vamos a saber bien si esta información es reservada o confidencial, y pues yo me puedo meter en muchísimas broncas por el solo hecho de meter una solicitud de acceso de información en el INAI, ¿no? O en el Instituto de Información Local. Entonces, creo que, o sea, más allá del tema del crimen organizado, pues también tenemos que ver esta parte de que pues muchas veces los gobernadores o las gobernadoras pues buscan blindarse pues a través de este cierto tipo de normas, ¿no? Excelente, excelente, porque enmarcas dos cuestiones que son importantísimas y que tal vez estaba pasando de largo en esta primera mención que hice del artículo. Uno, si bien estamos haciendo referencia a una cuestión del halconeo como tal, como bien lo mencionas, a ver, aquí es cualquier actividad legislativa, cualquier actividad delictiva, y eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en efecto, como bien lo mencionas, estas normas juegan en un papel donde el operador jurídico es quien tiene que interpretar y aplicar la norma, ¿no? Y en un contexto, como bien lo mencionas, de persecución a periodistas, la indeterminación de una norma en este tipo, al mencionar cualquier actividad delictiva, puede hacer que sea un mal uso de la norma, ¿no? En determinados contextos, no estoy diciendo que existiera en ese momento, pero sí, en efecto, una determinada autoridad jurisdiccional pudiera encauzar para castigar una actividad periodística. Y en un momento regreso sobre la segunda, que también me llamó la atención, que es la clasificación de la información como confidencial o reservada. Ya nos platicarán más adelante cómo se da este supuesto de clasificación y qué relación tendría este proceso de clasificación de la información con la determinación de un incumplimiento a la norma. Carlos, voy contigo. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, resaltar del comentario de Iván, pues, si bien concuerdo una parte de que se podría dejar muy abierto a que tal vez algunos gobernadores pudiesen hacer pues mal uso del empleo de dicha norma, pues también yo diría que por algo
existe el principio de taxatividad contemplado en el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución, en el cual que te dice que no existirá ni analogía ni mayor de razón en materia penal o en juicios de orden criminal. Y creo que de este artículo podemos resaltar una palabra muy específica que a mí me gustaría decir, que es con el propósito de evitar el sujeto. Pues yo diría que, al menos que mis compañeros difieran, pues yo diría que no creo que un periodista tenga un propósito de que la información que él obtenga o proporcione, pues sea para que dicho sujeto activo del delito evite la sanción. Entonces yo por ello, por esa simple palabra y por el principio de taxatividad, yo me atrevo a decir que pues, estoy en contra de la sentencia, toda vez que al menos quieran, pues no creo que ningún periodista tenga el propósito de que evite dicho autor del delito, dicha pena. Entonces, por ello yo estaría en contra. Otro maravilloso punto que vamos a meter en la discusión, como bien lo adelantaba también un poco Katia, el tema del propósito aquí juega un papel fundamental. Es decir, para acreditar que se está cometiendo esta conducta que es sancionada, tenemos que, o el operador jurídico tiene que acreditar que hubo un propósito como tal, ¿no? Y eso me parece un poco complicado y, como dice Carlos, esto podría jugar a favor del tema de los periodistas, ¿no? Vamos a un pequeño corte y regreso contigo, Mireli, para que nos des tu opinión sobre este tema. No se vayan, no nos tardamos, regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos analizando un tema bastante interesante de una norma penal en el estado de Chiapas que buscaba sancionar la conducta del denominado halconeo. Tenemos una votación dividida en el panel respecto a la constitucionalidad de la norma, pero ahí vamos poco a poco. Mireli, platícame un poquito, con estos elementos que ya empezaron a introducir tu compañera y tus compañeros, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que también la sentencia tiene varios aciertos. Creo que como estudiantes de Derecho es una sentencia muy importante que refleja justo cómo bajan toda la teoría a la práctica, reflejan cómo todo lo que estudias en la carrera, como el interés legítimo, el interés simple, el interés jurídico, las normas heteroaplicativas y autoaplicativas, cómo tienen la relevancia en un caso y cómo es que toda esta teoría la puedes bajar a la práctica. Considero que los ministros bajan toda esta teoría y la aplican al caso y es una sentencia que te puede ayudar a estudiar estos temas como tan fundamentales dentro de la carrera de Derecho, ¿no? para que así los puedas aplicar posteriormente en los casos. Referente a lo de la intención, de tipificar la intención, yo concuerdo que tipificar la intención de que la información sea usada por alguien como para la comisión de un delito, pues es una tipificación vaga y muy imprecisa, que también pues prácticamente es imposible de comprobar, y también pues obstaculiza e impone requisitos como que de entrada al espacio público para que pues justo el gremio periodístico o cualquier otra persona pueda participar dentro de este debate tan fundamental en la democracia, ¿no? Y también creo que tipificar esta intención pues también tiene una medida desproporcional sobre este sector de la población que es el gremio periodístico y por eso creo que al final pues sí podemos entender la relación que tiene el por qué un periodista pues impugna esta norma del estado de Chiapas. Ok, perfecto. Me parece bastante interesante tu punto, como bien lo mencionas, el tema de libertad de expresión y que ya hemos analizado en otros asuntos previos de la Suprema Corte, es el tema de la prohibición de la censura previa, ¿no? Y que toda restricción a la libertad de expresión tiene que venir en un examen ex post una vez que se haya realizado determinada afirmación y ya con restricciones que ya previstas en la ley con anterioridad podemos hacer este examen de si se ocurrió o estamos en un caso donde está fundada una restricción a la libertad de expresión. Pero antes de que nos metamos en este debate que quieren discutir, hay un tema anterior en la sentencia, que es el tema de interés, que entiendo que es un tema técnico, es un tema complejo y que muchas veces ha causado dudas en el tema de juicio de amparo, ¿no? En sí mismo creo que es un tema que para los abogados nos puede resultar interesante, pero en muchos casos, para la sociedad en general, ha resultado una obstrucción,
¿no? Para el acceso a la justicia o porque se pudieran dar determinados pronunciamientos muy relevantes. Katia, platícame de la lectura de la sentencia. ¿Qué dice la Corte sobre este interés? ¿De qué hablamos? ¿De qué va esto? Es muy interesante porque justamente el juez de primera instancia que conoció del amparo indirecto sobreseyó el juicio de amparo porque decía que no había como un acto de aplicación que resintiera el quejoso. Es decir, para que resintiera realmente la norma era necesario que se pusiera en la hipótesis normativa, o sea, la comisión de un delito y que se iniciara un procedimiento penal. Entonces el juez de amparo sobreseyó el asunto, el quejoso interpuso un recurso de revisión y así es que llega el asunto a la Corte. Entonces, previo incluso a analizar el fondo sobre libertad de expresión y acceso a información, la Corte tiene que analizar si el quejoso en efecto tiene interés legítimo para acudir a este juicio de amparo. Y la Corte dice, bueno, sí, claro, no eras el destinatario principal de la norma porque no estaba en el supuesto de que se le hubiera iniciado un procedimiento penal. Sin embargo, cuando analizamos la norma, digamos, los efectos colaterales de la norma, por su sola existencia, sí está generando un daño al quejoso. ¿Por qué? Justamente por este efecto disuasivo. Al existir la norma puede evitar que el quejoso realice una labor de investigación y justamente su labor también de publicar información en materia de seguridad pública, que en nuestro país es información que leemos, vemos y escuchamos todos los días desde hace años. Entonces, la Corte también dice, los jueces de amparo, cuando les llegan a algún tipo de asuntos similares, sobre todo cuando involucran libertad de expresión y acceso a información, no solo tienen que analizar si el quejoso se encuentra en el supuesto exacto que prevé la norma, también tienen que analizar si la norma genera una afectación indirecta, si de alguna forma, por su profesión, por su especial situación frente a la norma, le está generando un daño. Y no solo a él, también podría ser a cierto gremio o a la sociedad, que es uno de los aspectos muy importantes de la libertad de expresión y que ya adelantabas tú. Tiene una doble dimensión. Tiene la dimensión individual, que en este caso sería el quejoso en su labor periodística, en su desarrollo profesional y en sus libertades, y una dimensión colectiva, que en este caso sería el interés de la sociedad en conocer la información e incluso en debatir sobre la misma, un ejercicio de deliberación público. Y entonces la Corte es muy enfática en decir, los jueces de amparo no se pueden ir como con esto que está a simple vista, tienen que analizar todos los efectos que pudiera tener la norma, justamente para no dejar en una especie de estado de indefensión al quejoso, porque este es uno de nuestros medios, digamos, o el medio rey de materia de derechos humanos, ¿no? Para defender nuestros derechos humanos. Claro, y como bien mencionas, y de por sí el tema es complicado, de interés jurídico y el interés legítimo, este tema de determinar cuándo hay una afectación a tu esfera jurídica y cuándo hay una afectación por la posición especial que tú tienes respecto al ordenamiento y a la norma impugnada. En el caso se complica todavía aún más porque entra otro segundo tema que son las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, ¿no? Otra discusión que también ya hemos tenido en nuestro programa y que de repente parece complicada su delimitación. Mireli, ¿de qué hablamos o de qué va esta diferencia entre autoaplicativas y heteroaplicativas? Sí, justo siguiendo la línea de lo que venía diciendo en mi participación anterior, de cómo es que baja la doctrina al caso práctico. Y bueno, cuando hablamos de una norma heteroaplicativa, estamos hablando de una norma que se necesita de un acto superior de autoridad para que cause un daño. Supongamos, un ejemplo es como que sube el pago como de las actas de nacimiento y entonces hasta que vas a sacar tu acta de nacimiento tienes que pagar. Y cuando es una norma heteroaplicativa, pues es justo esto, tiene que haber un acto superior. Y una norma autoaplicativa significa que automáticamente te hace el daño. Con la sola entrada en vigor, la norma te crea un daño. Y lo que la Corte resolvió fue que se genera un efecto obstaculizador que obstaculiza la participación en la deliberación pública sobre el periodista y le acreditó el interés legítimo. Ok, qué interesante porque en efecto, ¿no? Uno pudiera pensar en un primer momento, pues que
para combatir este tipo de normas, pues tendría que haber un acto en el que primeramente se determinó que el periodista cayó o actualizó el supuesto previsto en la norma para ya impugnarla, ¿no? Y aquí se da desde un primer momento, es decir, por tu calidad de periodista ya puedes acceder a este medio de control constitucional. ¿Tú qué opinas sobre el tema, Iván? Pues me parece algo muy interesante porque justo imaginémonos el supuesto de que le aplican esta norma, ¿no? Y el periodista pues está, no sé, en proceso y en prisión preventiva, que ya ven que a algunos gobernadores les encanta, pues tendría que esperar hasta el amparo y hasta que llegara en una de esas un recurso de revisión y pasarían que 4 o 5 años. Entonces, digamos, desde una parte pragmática, creo que la Suprema Corte también se adelanta muchísimo a esta situación, ¿no? O sea, justamente para no dar pie, ¿no? Que yo sé bien que Carlos habla de la taxatividad y todo esto, y bueno, a mí me parece muy interesante, digo, si fuéramos, no sé, Noruega, Suecia, pues te la paso, ¿no? Que hay un rule of law impecable, pero la verdad es que sabemos que en México muchas veces este tipo de, pues digamos, de delitos, pues se utilizan pues para, digamos, meter o abrir carpetas de investigación a personas pues, que realmente no han hecho, no hay indicios realmente, ¿no? Sino que se deben más a causas políticas o sociales. Entonces, pues creo que sí, la Corte en este sentido, pues sí se adelanta bastante, ¿no? O sea, reconoce el contexto y es algo que me gusta, ¿no? O sea, que no solamente se queda, digamos, en la parte constitucional, que digamos, de ahí tiene que, pues, digamos, partir todas sus decisiones, pero también entiende cómo se da la realidad, digamos, entre este tipo de actores, ¿no? O sea, simplemente, pues, aquí unos datos rápidos de artículo 19 que sacó un reportaje muy interesante sobre la libertad de expresión, pues hubo más de 500 agresiones a periodistas, ¿no? 20 periodistas perdieron la vida, digamos, una de cada dos agresiones a periodistas se da por servidores públicos, ¿no? O sea, también, digamos, hay cuestiones de hostigamiento, de intimidaciones, ¿no? De descalificaciones, y digamos, no son personas normales, o sea, ellos ocupan cargos de poder. Entonces, creo que todo lo estamos viendo de manera muy abstracta y, por ejemplo, en el caso, no sé, de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que son de las entidades federativas más marginadas, pues también hay que tomar en cuenta esta parte, ¿no? O sea, esta dinámica entre los actores, y creo que los periodistas que realizan su labor ahí, pues hacen una labor heroica para que las personas puedan saber cómo van las problemáticas en el caso de la seguridad pública. Entiendo y comparto completamente tu punto. En efecto, el entendimiento de una norma no se puede quedar meramente en el papel y tenemos que entender, como bien lo mencionabas, tanto su promulgación puede atender a un esquema en el que la delincuencia organizada estaba siendo un factor muy importante de inseguridad en el país, como atender también la otra parte de la balanza, y es decir, no podemos ser ajenos a la situación que viven los periodistas de persecución tanto por el crimen organizado como también por determinados agentes en el Estado, ¿no? Sin que esto involucre que sean todos, ni la mayoría, ni mucho menos, pero existe. Y en efecto son partes, creo yo, al menos, de los elementos que tiene que tomar en cuenta un tribunal constitucional al analizar una norma, ¿no? Como bien lo mencionabas, no es lo mismo hablar de cualquier derecho fundamental en un contexto de Latinoamérica, como en un contexto de Norteamérica, en un contexto europeo, etcétera, ¿no? Esta característica de universalidad que entendemos de los derechos humanos no se construye en un entendido homogéneo del derecho, ¿no? La universalidad de los derechos humanos se construye a partir de lo local y del entendimiento que tiene cada estado o cada localidad y de las facultades que tiene, los recursos para cuando se trata de derechos sociales, etcétera. Pero esto me parece muy bien. Carlos, ¿levantaste la mano? No, discúlpame. Bueno, entonces ya con este primer acercamiento que tenemos al tema de interés y que en efecto resultó muy adecuado lo que hace la Corte, ya llegamos al punto del análisis de la constitucionalidad de la norma, ¿no? Katia, platícame un poquito, ¿qué dice la Corte? ¿Por qué la norma resultó inconstitucional a su parecer? La Corte dice que sí, en efecto, la norma viola los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, en principio porque restringe innecesariamente estos derechos y en un segundo momento, pues porque el tipo penal no cumple con el principio de taxatividad. La Corte realizó un análisis estricto de la constitucionalidad porque se trata también de una categoría sospechosa, lo dice claramente, y dentro de este análisis también mencionó un test tripartito que ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente para determinar
cuando una norma que restringe libertad de expresión es válida o no. En este sentido, la Corte justamente analizó el tipo penal impugnado y por varias razones lo declaró inconstitucional. Una de las razones que a mí me pareció muy relevante es que dice que el tipo penal ya prevé ciertas conductas que pueden ser sancionadas a través de otros tipos penales. Por ejemplo, coautoría o complicidad. Es decir, si una persona realiza actividades que ayuden a grupos delincuenciales a cometer ilícitos, hay otros tipos penales que ya prevén este tipo de conductas y las sancionan. Entonces, que poner un tipo penal en los términos en que este estaba redactado generaba, por el contrario, un efecto muy perjudicial, en especial a un gremio, que es el gremio periodístico, porque justamente su actividad consiste en buscar difundir la información. Y además, aquí vamos a entrar un poco en el tema del proceso de clasificación de la información. La Corte dice que las personas y en general también los periodistas no pueden saber cuando una información está reservada o confidencial, y así como está la norma que remite a normatividad secundaria, parece que como que a priori estuviera suprimiendo el debate, que no sabemos exactamente. Y en efecto, para que ciertos documentos, cierta información esté reservada o confidencial, tiene que pasar todo un procedimiento en el que incluso hay una prueba de daño para ver si se supera el interés de dar a conocer esta información al público o no. Entonces, la Corte dice, cuando las personas no saben si ya se pasó este procedimiento y si cierta información sí está verdaderamente clasificada, pues los disuades, porque entonces mejor dicen, yo no lo hago, no me vaya a meter en alguna especie de problema. Y otro punto que toca la Corte es que no toda la información relativa a actividades de seguridad pública es reservada o confidencial. Hay cierta información de este tipo que se debe dar a conocer al público. Y de hecho, la reserva de información es una excepción a la regla. La regla es el principio de máxima publicidad. En principio, toda la información es pública y solo en ciertos casos muy específicos podemos evitar que se dé a conocer al público. Qué importante esto que mencionas, porque en efecto, una persona alejada un poco más de estos procesos de acceso a la información, pues si se le preguntan qué información es confidencial o reservada, pues uno podría creer, ¿no? Pues la que la autoridad determine, ¿no? La que cada órgano quiera dar y no quiera dar, y no funciona así. Como bien mencionas, es complicado que una persona, un periodista per se sepa qué información es confidencial o tiene ese carácter, pero con esto regresamos un poquito en el tercer bloque para pedirles su opinión en específico sobre este tema. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque de El Derecho a Disentir por Justicia TV. Venimos analizando una norma penal del estado de Chiapas que buscaba sancionar la conducta del halconeo. En las últimas participaciones nos quedamos con este debate ya sobre la constitucionalidad como tal del precepto, ¿no? Y Katia ponía sobre la mesa algunos de los argumentos que utilizó la Suprema Corte para determinar que la norma era inconstitucional. Hablábamos de un caso de sobreinclusión y, en específico, este último tema que tocas, Katia, me parece fundamental. La clasificación de información como confidencial o reservada es un proceso que se tiene que llevar por los órganos competentes, pero suele llevarse a través de un procedimiento de acceso a la información. Es decir, per se no hay una clasificación de toda la documentación, ¿no? Todo esto parte de un principio de máxima publicidad, etcétera. Yo te preguntaría, Mirel, ¿coincides con la determinación que tiene la Corte y que ahora retomaba Katia sobre la inconstitucionalidad del precepto? Sí coincido y sí estoy a favor. Creo que es un gran acierto que la Corte declare que el tipo penal, pues justo como decía mi compañera, no cumple con el principio de taxatividad y que como no cumple con el principio de taxatividad, pues actualiza los vicios de validez constitucional que pues puede ser que vulneran los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. Asimismo, como lo menciona, el tipo penal es sobreinclusivo porque pues no delimita precisamente qué tipo de discurso o acción comunicativa está prohibida por el legislador, ¿no? En atención a los fines pues legítimos que se buscaban. Y también me parece un acierto que declaren que
los agravios del quejoso los declaren fundado y le declaren el interés legítimo. También me parece bien que realicen este análisis y este test estricto de constitucionalidad sobre la norma para proteger ampliamente la libertad de expresión y para proteger al gremio periodístico. Perfecto. Sin embargo, me sigue quedando a mí la misma duda que tenía Carlos. Y es decir, muchas veces en aras tal vez de proteger la libertad de expresión, me preocupa mucho el tema de seguridad pública, me preocupa que dejemos de atender a nuestras autoridades y de protegerlas. Ay, Carlos, ¿a ti qué te parece este tema? Pues de mi parte sigo en la misma postura, Alejandro. Yo creo que realmente, si bien concuerdo que hubo un muy buen estudio de análisis de constitucionalidad, creo que realmente los efectos de la sentencia de este amparo en revisión creo que pudieron haber sido distintos, tal vez proteger más al gremio periodístico, pero no declararlo completamente inconstitucionalidad. Creo que no se hicieron la subsunción de derechos pública con el derecho a la información o el derecho a la libre expresión. Creo que pudo haberse también la Suprema Corte en este apartado de seguridad pública. Creo que se deja esa área desprotegida o abandonada. Yo sería esa postura. Creo que sí, Carlos, tocas un tema fundamental. Todo es en el entendido, ¿no? Que ya hemos tenido muchas veces esta discusión en el programa de que declarar la inconstitucionalidad de una norma no siempre es el camino. La Corte tiene otras opciones para salvar tanto la constitucionalidad de la norma como para darle cierto entendimiento o cierta interpretación en la cual se tiene que leer la norma. Ahora, Iván, por otra parte, la Corte es muy tajante en este punto y lo menciona tal cual. El artículo trastoca el núcleo esencial del derecho a la información, que es el obtener y proporcionar información. Y de ahí me parece que cuando uno entiende ese ataque al núcleo esencial del derecho ya dificulta cualquier otro tipo de salida, ¿no? ¿Tú coincides con lo que hace la Corte o lo hubieras resuelto de una forma distinta? En mi caso, creo que hubiera tocado la Corte esta parte de cuáles son las responsabilidades administrativas de los servidores públicos que revelan de esta información, ¿no? O sea, porque creo que aquí con este delito lo que le pasan es la pelota, digamos, al particular, ¿no? Al periodista, pero ¿qué pasa con el servidor público que trabaja en dependencias de seguridad pública o Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, estoy casi seguro que tienen reglamentos interiores, ¿no? De este manejo de la información, ¿no? Pero creo que ahí en parte pudo haber argumentado de tal vez, no sé, esta norma o este delito no pasa el test de proporcionalidad porque no es la norma más necesaria, pero creo que le hubiera metido un poco más de argumentación en ese sentido de que, bueno, también tenemos esta parte de los servidores públicos que pues que si filtran información que, como dices, es esencial e imprescindible, ¿no? Para salvaguardar lo que es la seguridad pública o el interés nacional o la seguridad nacional, lo que quieran con estos, digamos, términos indeterminados. Pues creo que ahí le faltó, ¿no? Por la otra parte del derecho humano al acceso a la información pública, o sea, creo que tenemos que recordar que esto no es una concesión graciosa del Estado, ¿no? O sea, esto es una, digamos, una conquista de luchas de muchísimos años de la sociedad civil, de ciudadanas y ciudadanos, porque recordemos que México pues vivía, digamos, lo que decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta, ¿no? En el sentido de que pues nadie sabía qué estaba pasando dentro del gobierno, no había transparencia, no había rendición de cuentas, ¿no? Y al final, pues en cualquier, digamos, régimen democrático y constitucionalmente aceptable, pues las y los ciudadanos pues tenemos el derecho a saber pues qué están haciendo las autoridades, cómo lo están haciendo. Entonces, en este sentido, como lo que decía anteriormente, pues en una realidad particular como es el estado de Chiapas, pues imagínate, no sé cómo funcionan las instituciones ahí, pero pues si te están diciendo que si quieres investigar o que si quieres obtener información relativa a la seguridad pública o a las Fuerzas Armadas, te pueden abrir una carpeta de investigación, que yo sé que probablemente si tienes acceso a una defensa muy adecuada o un abogado amparista, pues digamos de primer nivel, pues ya, o sea, de chiste, ¿no? Pero muchas veces las personas pues no cuentan con eso. Entonces creo que pues el efecto amedrentador pues de entrada pues es fuerte y grave, y creo que en este sentido pues yo sigo coincidiendo en esta parte con la Corte de que pues sí se adelantó a lo que esta norma podría traer a futuro. Claro, gracias. Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, muchas gracias. O sea, concuerdo plenamente con lo que dice mi compañero Iván, pero quiero en serio dejarlo reiterado porque, bueno,
yo a veces lo veo en la práctica, pues muchísimas personas que están llevando un proceso, ya sea de investigado o de indiciado, como ahorita se le denomina, pues se toman de estas lagunas o de este abuso de derecho a los derechos humanos que protegen realmente y que benefician, para decir, no, pues es que tuve un debido proceso porque dicha información fue cabo públicamente y a veces se dejan sin sancionar a las personas que realmente llevan a cabo los delitos. ¿Por qué? Porque a veces el periodista, y a mí me ha tocado ver en un caso, que por su afán de tanto conseguir información, de dar última nota a su público, pues violan el debido proceso de una carpeta de investigación y pues por ello, a veces ya el culpable, aún teniendo todas las demás pruebas, porque se le violó su debido proceso, pues queda impune, ¿no? Entonces yo sigo reiterando ello, yo lo veo pues en mi trabajo, que a veces por este acceso o este sobreacceso a la información y a veces del trabajo del periodista, por ello a veces los delincuentes o las personas que están en proceso de investigación, pues toman estas lagunas, toman estos beneficios o estos atajos para intentar alegar que existe un indebido proceso y por ello pues solicitan la reposición o simplemente pues quedan impunes. Y pues yo creo que se pudo haber, perdón la insistencia, pero pudieron haber sido los efectos distintos, tal vez amplios, claro, para proteger el derecho a la información, pero también para que la materia penal, porque incluso en la teoría del delito se marca que toda norma penal va a ser disuasiva de una conducta, de un iter criminis, ¿no? Para que ya el iter criminis no se materialice. Entonces, yo podría decir de ello que a mí me hubiera gustado ver los efectos diferentes de esta sentencia. Muchas gracias. Me parece muy interesante este tema que tocas porque, en efecto, a ver, una cosa es como tal que ya determinamos que el contenido y la forma en la que está redactada la norma da lugar a su inconstitucionalidad. Perfecto. Suponiendo sin conceder, puedo ir hacia allá. Pero otra cuestión, como bien señala Carlos, es, a ver, pero aquí de entrada, independientemente de la mala redacción, hay una conducta que sí nos debe preocupar como sociedad, que es el tema del halconeo, ¿no? Y creo que ahí pudiéramos tener cierta convergencia en decir, pues sí, hay que sancionar la conducta del halconeo. Y después la norma en los siguientes párrafos pues menciona, a ver, cuando se dé este tipo de conductas, abusando además de personas que no puedan tener conocimiento de sus actos, pues es un agravante. Cuando son servidores públicos, pues es otra agravante. Y cuando se da el caso de personas que utilizan vehículos que pudieran parecer de fuerza pública, etcétera, etcétera, es otra agravante, ¿no? Me parece que la intención como tal de sancionar esa conducta sí me parece adecuada, ¿no? Pero, Katia, vi tu mano levantada. Solo quería comentar que me parece un poco peligrosa la idea de que debamos restringir cierto tipo de derechos o los derechos en general con tal de obtener sentencias condenatorias, porque no podemos pasar por alto que la obligación de integrar carpetas de investigación que efectivamente acrediten la comisión de los delitos no, o sea, es de la autoridad. La autoridad tiene todas las herramientas en principio para integrar esas carpetas de investigación y los derechos no deberían de verse como un obstáculo. Los derechos de las personas están ahí por una razón. Entonces creo que, y también está el principio de presunción de inocencia, claramente. Entonces creo que bajo esta idea no podemos privilegiar la materia penal y restringir derechos. Entiendo perfecto el contexto que vive nuestro país, pero también justamente vemos el contexto de violaciones constantes a derechos humanos en muchos ámbitos de la sociedad y de abuso de poder, y creo que cuando ponemos restricciones desmedidas a los derechos, podemos facilitar que se sigan cometiendo este tipo de abusos. Ya hemos pasado por etapas en que la libertad de expresión se ha visto muy amenazada en nuestro país y bajo este argumento precisamente incluso de seguridad pública. Entonces creo que sí debemos encontrar cierto equilibrio. Ahora, a mí me parece que la Corte no lo desarrolla lo suficiente, pero era un buen argumento el tema de que ya existen otros tipos penales. Quizá valdría la pena entonces que se desarrollaran esos tipos penales de manera un poco más específica para sancionar el halconeo. Y vaya, también hay una mala técnica legislativa en el tipo penal,
porque me parece que el legislador estatal no se preocupó en verificar justamente esos otros tipos penales para ver si había alguna forma de añadir este tipo de conductas, ¿no? O quizá ponerlos como una especie de agravante, sino es que lanzó un tipo penal que tenía ciertas imprecisiones, ciertas vaguedades, sí muy específico, pero con una mala técnica legislativa. Qué importante este último tema que tocas, Katia, porque me parece que puede salvar algunas de las dudas que nos quedan, ¿no? Por lo menos dejarnos un poco tranquilos. Como bien menciona Carlos, uno puede decir, bueno, pues sí, la norma nos deja en cierto... La inconstitucionalidad de la norma nos pudiera dejar desamparados ante este tipo de actuaciones y la Corte dice, no, mi hermano, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de delitos en los cuales podemos encuadrar este tipo de conductas que busca sancionar. En específico, habla de complicidad, la coautoría o estar coludidos en la comisión de distintos delitos, ¿no? Eso nos puede dejar cierta tranquilidad. Pero en términos generales agradezco mucho sus participaciones, creo que nos dan un conocimiento pleno de las distintas aristas con las cuales podemos entender este problema, los derechos que se estaban involucrados, pero también la finalidad que perseguía el legislador, ¿no? No hay que, esto me parece que no puede ser un debate de el legislador malo contra los activistas buenos o los periodistas buenos que buscan proteger derechos. No, de ambas partes hay una intención de mejorar la situación, ambas partes tienen buenos argumentos y es a la Corte la que le toca ponderar ya en estos casos qué derecho debe prevalecer en el caso concreto ante otros. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, lo disfruté muchísimo y espero verlos de nueva cuenta pronto por acá. Y también a ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles, esto fue El Derecho a Disentir. Nos vemos en la próxima.